Buenas noches, queridos hermanos. Una vez más estamos aquí juntos para el estudio de la palabra del Señor a través de la Biblia, como le hemos denominado a este tiempo. Y como ustedes bien saben, estamos estudiando el libro de Hechos. El día de hoy nos toca el pasaje de Hechos capítulo 2, versículo 1 al 25. Y quiero dar lectura para ustedes este pasaje. Sería bueno que tengan la Biblia a la mano y también un cuaderno y un lapicero para tomar nota de lo que Dios puede hablarle a cada uno de ustedes en esta noche. Dice así la palabra del Señor, la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oí hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones del África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de demonios. Muy interesante, el versículo 1 empieza diciendo: cuando llegó el día de Pentecostés. El Pentecostés era una fiesta judía, celebrada 50 días después de la otra fiesta, que era la Pascua. En esta fiesta del Pentecostés celebraban las primeras cosechas del trigo. Es por eso que esta fiesta también se le conoce como la fiesta de las primicias. También la tradición judía enseñaba que en el día de Pentecostés fue cuando la ley fue dada al pueblo de Israel. Recuerdan ahí en el monte Sinaí cuando Dios entregó los 10 mandamientos a Moisés. Ellos pensaban que era en esta fecha, por eso que celebraban también esto. El día de Pentecostés fue 10 días después que Jesús ascendió al cielo. Y ellos, los discípulos, los 120 que menciona el libro de Hechos, capítulo 1, estaban en Jerusalén esperando la promesa del Espíritu Santo. Recuerdan ustedes, hermanos, cuando Jesús fue crucificado y resucitó, fue en la fiesta de la Pascua. Pero dice Hechos 1 que se quedó con sus discípulos 40 días hablándoles acerca de las cosas del reino. Y luego, cuando ascendió, los envió a Jerusalén que esperasen la promesa del Espíritu Santo. Y ellos se fueron. Y ellos estuvieron 10 días esperando ahí la promesa, orando cada día, con ruego, con súplica, con oración. Y entonces, en el día 50, llegó el día de Pentecostés. Y de hecho, entre paréntesis, Pentecostés significa 50. Penta significa 50. Y ahí estaban los 120 en el aposento alto. ¿Cómo era el tiempo cuando fue este día de fiesta? ¿Cómo era el tiempo? ¿Cuál era el contexto en Jerusalén? Dice la palabra de Dios en el versículo 5 que en aquel tiempo muchos judíos que amaban a Dios estaban de visita en Jerusalén. Habían llegado, dice la traducción del lenguaje actual, de todas las regiones del Imperio Romano. Y la Biblia Reina Valera dice en el versículo 5, en la parte final, de todas las naciones bajo el cielo habían llegado a Jerusalén. Era una fiesta grande. Aquí generalmente venían los judíos, pero también venían los que no eran judíos, pero se habían convertido al judaísmo. Como le dice el versículo 10, ¿no? En la traducción del lenguaje actual dice: algunos eran judíos de nacimiento y otros se habían convertido a la religión judía, a los que se les llamaba prosélitos. Tanto judíos como prosélitos estaban ahí. Era una fiesta grande. Era una celebración. Todos estaban agradecidos a Dios.
y celebraban esta fiesta del Pentecostés o de las primicias, básicamente agradeciendo a Dios por todas sus bendiciones. Este era un tiempo propicio para un evento como este, la venida del Espíritu Santo, pero también el nacimiento de la Iglesia del Señor, porque a partir de aquí nace la Iglesia del Señor. También el versículo 1 nos dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos. Habían pasado 10 días, como dijimos, y estaban ahí unánimes los discípulos, 120 en el aposento alto, unánimes y juntos. Estas dos palabras me llaman la atención, porque hermanos, una cosa es estar juntos, otra cosa es ser unánimes. Podemos estar juntos y no ser unánimes, ¿verdad? Un comentarista dice que esta palabra unánimes aquí, el original, significa armonía. ¿Qué significa esto? Que estaban todos en armonía. Era como una orquesta, cada uno tocando un instrumento diferente, pero en la misma armonía. Y era una canción agradable a los oídos, especialmente para Dios. Queridos, podemos estar juntos, podemos alabar juntos, podemos comer juntos, aún en el caso de los esposos, dormir juntos, pero no estar en armonía. Y aquí el ejemplo que nos dan los discípulos es que estaban juntos, pero también unánimes, es decir, de un mismo sentir, con una misma petición, y esta petición era la promesa del Espíritu Santo. Como iglesia, hermanos, podemos decir que somos de un mismo sentir. ¿No les parece que debemos hacer lo mismo que hicieron los discípulos? Es decir, reclamar esta promesa, porque esta promesa también es para nosotros. Debemos ser de un mismo sentir, de clamar al Señor para que el Espíritu Santo venga sobre la iglesia, para que nos dé un avivamiento, para que este avivamiento sea una realidad en nuestra iglesia en Armenia. El versículo número 2 dice la palabra: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Hermanos, el viento y el fuego son símbolos que representan al Espíritu Santo. Por eso que en Mateo capítulo 3, versículo 11, dijo Juan el Bautista, ¿no?, que el que viene tras mí, él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Hermano, el fuego purifica. El fuego quema toda impureza en la vida del creyente. Aquellas cosas que a Dios no le agradan, hermanos, el fuego lo quema. Y eso es lo que pasó cuando vino el Espíritu Santo. La primera cosa que hizo en los discípulos fue purificar sus corazones. Este fuego purificador del Espíritu les cambió completamente a los discípulos. Poco tiempo antes que Jesús fuera entregado y crucificado, los discípulos tenían ansias de poder, querían ser primeros. De ahí la petición de la mamá de Juan y Jacobo, ¿verdad?, que uno se sienta a la derecha y otro a la izquierda. Pedro no podía orar una hora, ni Juan ni Jacobo. No eran hombres de oración. Y encima eran miedosos, hermanos. ¿Recuerdan ustedes que dejaron solo al Señor? Uno le vendió, otro le negó, y todos realmente le abandonaron. Tenían miedo. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, transformó a los discípulos. Luego ya no les importaba si eran primeros o no. Luego vemos a Pedro y a Juan yendo al templo a la hora de la oración, las 3 de la tarde. Se convirtieron en hombres de oración. Ahora no tenían miedo, estaban dispuestos a dar su vida por Cristo, es decir, fueron transformados totalmente. Pero por otro lado también vemos al viento, que es un símbolo del Espíritu Santo. Jesús le dijo a Nicodemo ahí en Juan capítulo 3, versículo 8, el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Y aquí está la aplicación. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Esta palabra dijo Jesús para explicar que ellos ya no se iban a guiar por sus propios deseos o sus propios pensamientos, sino por el Espíritu Santo. Dice, tú no sabes de dónde viene el viento, ni sabes ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Pregunta, hermanos, ¿Dios ha purificado nuestras vidas? El fuego del Espíritu Santo ha quemado aquella impureza en nuestro corazón, cosas que no le agradan a Dios. Y en segundo lugar, ¿estamos siendo guiados por nuestros propios pensamientos y deseos o por el Espíritu Santo? Porque Él quiere guiarnos, Él quiere
acompañarnos en nuestras decisiones. El versículo 4 dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. A partir de ese momento, hermanos, de una forma tangible, el Espíritu Santo comenzó a guiar a los discípulos y a su iglesia. Pero me gustaría aclarar esto, hermanos, que creo que es sumamente importante, especialmente dentro de la doctrina del Espíritu Santo. Este evento del Pentecostés no significa que el Espíritu Santo no había estado antes obrando o activo en el mundo. No, hermanos, no. Él estuvo presente aún antes de la creación. Porque Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2 nos dice, ¿no?, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En medio de ese desorden, de las tinieblas, en medio del abismo y todo eso, dice que el Espíritu de Dios se movía en la faz de las aguas. Él estaba activo, Él estaba presente desde antes de la creación del mundo. Él es Dios. Él es una persona, Él no es una fuerza, no es un poder solamente. Él es una persona y Él estaba activo desde ese tiempo. Pero también en la creación, cuando Dios creó al hombre, Dios dice, hagamos al hombre. ¿A quién le dijo esto? No había el hombre todavía. Le dijo al Espíritu Santo y a Jesucristo, a la Trinidad, hagamos al hombre. También en el Antiguo Testamento vemos muchas veces cuando el Espíritu vino y se manifestó en hombres y mujeres que Dios usó poderosamente. En el Nuevo Testamento también vemos que los discípulos conocían al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque le habían visto en la vida, en el ministerio de Jesús. Pero aquí, en este evento del Pentecostés, los discípulos recibieron el Espíritu Santo de una forma diferente. El Espíritu Santo vino para vivir en los corazones de cada creyente y a partir de ahí para guiar a su iglesia. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. A partir de ahí comenzamos a ver que Esteban era lleno del Espíritu Santo, Pedro era lleno del Espíritu Santo, Pablo era lleno del Espíritu Santo, los discípulos eran llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo comenzó a tomar la vida de los creyentes, guiarle sus vidas de los discípulos y también de su iglesia. El versículo 4 también nos dice que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La traducción del lenguaje actual dice, enseguida empezaron a hablar en otros idiomas y cada uno hablaba según el Espíritu les indicaba. Hermanos, estos no eran lenguas angelicales, estos eran lenguas que la gente podía entenderlo. Porque el versículo 6 más adelante va a decir, se sorprendieron de que podían entender lo que decían los seguidores de Jesús. Ellos estaban sorprendidos de lo que ellos estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y dice el versículo 6. Y el versículo 6 también dice que al oír el ruido, ¿verdad?, se acercaron al salón y se sorprendieron de que podían entender lo que decían los seguidores de Jesús. El ruido, el viento, 120 personas hablando, mensajes en diferentes idiomas. Esto fue notorio en todo Jerusalén. La gente se acercó al aposento alto para ver y escuchar lo que ahí estaba pasando, cómo los discípulos estaban adorando. Aquí en este pasaje que hemos leído, se mencionan que por lo menos habían personas de 16 nacionalidades diferentes, 16 países, y sin duda que algunos de ellos tenían idiomas diferentes. Habían venido a adorar a Dios, porque era una fiesta, digamos, religiosa, pero no conocían a Jesús. Ahora los discípulos aquí estaban hablando en su propio idioma, cosas que nunca les habían sido enseñadas, y que, como dice el versículo aquí, que el Espíritu les daba que hablase. Es interesante cuando uno lee los países o la nacionalidad de donde venía, ¿no? Dice el versículo 9, partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones del África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses de la isla de Creta, árabes. Todos les oímos hablar en nuestras propias lenguas,
las maravillas de Dios. Muy interesante realmente, habían de todas las naciones realmente, ¿no? Del mundo conocido en aquel tiempo, como dice el versículo número 5, ¿no? Había gente, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, conocidas en aquel tiempo. Y el versículo 7 y versículo 8 dice que estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y el versículo número 11 y 13, ya los últimos versículos de este pasaje, dice que les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y el versículo 13 dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Las personas escucharon hablar a los discípulos las maravillas de Dios. Y unos estaban atónitos y perplejos, estaban maravillados, diciendo, ¿qué es esto, no? Pero otros decían, se burlaban y decían, ellos están llenos de mostos, es decir, están borrachos, están alcoholizados. Las personas que oyeron hablar estas alabanzas, estas maravillas de Dios, y todo lo que escuchaban, cosas maravillosas, alababan a Dios, pero otros se burlaban. Esto es muy natural, hermanos. Cuando hablamos la palabra de Dios, van a haber algunos corazones que son tocados por el Señor, que van a quedarse tocados, impactados por su palabra. Como dice la palabra aquí, ¿no? Atónitos, maravillados. Pero otras personas también se van a burlar. Estas dos reacciones siempre aparecen cuando la palabra es predicada. Pero tenemos que seguir adelante, porque muchos van a creer. Y como dice la palabra, se van a quedar atónitos, van a quedar maravillados. Van a decir, esto es algo maravilloso, las cosas que el Señor nos enseña a través de su iglesia. ¿Qué enseñanza podemos obtener de este pasaje precioso que en esta noche nos ha ocupado? Sin duda hay muchas enseñanzas, pero permítame compartir 5 de ellas, que para mí son las más saltantes. En primer lugar, hermanos, vemos realmente sobre este pasaje y sobre este acontecimiento que Dios es el Dios de la historia. Él está en control de cada situación. Este capítulo empieza con las palabras en el día de Pentecostés. Fue precisamente en este día, en este preciso día, que el Espíritu Santo fue derramado sobre sus discípulos y empezaron a predicar. Ese día el Señor lo escogió para que su iglesia naciera. Aquí nació la iglesia del Señor. Él había dicho antes, cuando estaba en su ministerio terrenal, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahora la iglesia estaba naciendo en este preciso día del Pentecostés. Dios es el Dios de la historia. Él está en control de cada situación y los hechos históricos se mueven hacia los propósitos que Dios ha establecido. En segundo lugar, Dios quiere que como iglesia no solamente estemos juntos, sino que seamos unánimes. Es decir, que seamos de un mismo sentir. Y que también juntos clamemos al Señor. Porque esta promesa del Espíritu no solamente era para ellos ahí en Jerusalén, sino es para nosotros, la iglesia del Señor. Queridos, debemos ser de estar juntos, pero debemos también ser unánimes, tener un mismo sentir. En tercer lugar, Dios quiere purificar nuestros corazones. Y también quiere guiar nuestra vida con su Espíritu Santo. Podemos experimentar lo que los discípulos experimentaron. Sus corazones fueron purificados. Estas personas fueron transformadas completamente por la obra y el ministerio del Espíritu Santo en la vida. Y a partir de ahí fueron guiados por el Espíritu Santo también. Queridos, Dios quiere purificar nuestros corazones y también quiere guiar nuestras vidas. En cuarto lugar, Dios quiere usarte con poder si te dispones, si le crees al Señor.
si le buscas con todo tu corazón. Él puede darte los dones y los talentos que tú necesitas para compartir con otros las maravillas de Dios. Los discípulos eran personas sencillas, eran personas comunes, pero con una diferencia, que buscaban a Dios con todo su corazón. Y Dios les dio el poder de hablar en una lengua extraña que nunca habían escuchado, ni siquiera habían pensado hablar, pero comenzaron a compartir palabra poderosa a través de estos idiomas. Y en quinto lugar, hermanos, muchas personas quedarán atónitos, perplejos, asombrados, maravillados por tu testimonio. Y ellos también creerán y adorarán a nuestro amado Señor. Hermanos queridos, somos herramientas de bendición. Somos instrumentos que Dios quiere usar, así como usó a esta iglesia primitiva allá en Jerusalén. Hoy también nos quiere usar aquí en Armenia. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejarte usar por Dios? Estoy seguro que tu deseo y tu respuesta es sí. Yo quiero que Dios me use. Pongámonos en la mano de Dios. Te invito a que hagas conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta noche, Señor, te doy gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Tu palabra que es sencilla, que es muy clara. Tu palabra que nos alimenta, que nos habla al corazón. Y en esta noche, Señor, hemos visto cómo estas 120 personas humildes, sencillas, comunes, te creyeron. Señor, obedecieron, te clamaron. Y tú hiciste algo maravilloso en ellos. Les diste un avivamiento tan grande que muchas personas llegaron a conocerte aquel día a través de estas personas, mi Dios. Hoy, Señor, te pido que uses mi vida. Te la entrego para que tú la uses. Lléname de tu Espíritu Santo. Capacítame, dame los dones y talentos que necesito. Y ayúdame, Señor, a proclamar tus maravillas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.